negocio jurídico. En la clase anterior vimos lo que era un contrato civil, pero ahora directamente vamos a entrar a lo que constituye un negocio jurídico, cuáles son sus características y van a conocer la diferencia entre un contrato directamente económico y lo que es el negocio jurídico. El negocio jurídico es lo más general, es más amplio que el contrato civil. El negocio jurídico puede ser lucrativo, pero también abarca ciertas situaciones en las cuales no es lucrativo el negocio jurídico. Muchas veces los negocios jurídicos quedan plasmados en instrumentos públicos, en contratos, pero otras veces el negocio jurídico no es lucrativo. Les traigo ejemplos dentro del desarrollo del tema. Les pongo ejemplos para que vayan comprendiendo esta situación. Al final de la presentación, les doy la palabra para contestar sus preguntas. Por favor, anótenlo, porque una vez puesta la presentación, yo no la interrumpo para contestar preguntas, porque entonces no avanzo en el programa. Pero con mucho gusto al finalizar la presentación podemos conversar lo que ustedes necesitan. Así que pongamos atención, por favor. Iniciando la clase del día de hoy, solo recordamos la definición de contrato civil, que fue lo que vimos en la clase anterior. Contrato civil constituye el acuerdo de voluntades de dos o más personas que convienen o consienten en crear, modificar o extinguir una obligación con la cual se comprometieron a ejercer derechos y obligaciones. El día de hoy vamos a ver lo que es negocio jurídico y lo que es negocio. Recordemos lo que es negocio. Es la actividad encomendada a percibir un beneficio propio o de un tercero, de carácter material, económico o patrimonial. Negocio es la manifestación de voluntad que genera obligaciones de naturaleza contractual. Al analizar esta definición sobre negocio, vemos que la actividad encomendada a percibir esta ganancia material, económica, patrimonial, puede ser de beneficio propio de una persona o bien de un tercero. Al referirse esta definición, al mencionar el tercero, son aquellos casos cuando se lleva a cabo un contrato de seguro de vida, en el cual el beneficiario lo recibe otra persona que es la señalada por el asegurado para recibir el beneficio del seguro. Ese beneficiario es el tercero. Negocio es la manifestación de voluntad que genera obligaciones de naturaleza contractual. Toda persona que lleva a cabo un negocio lo ha hecho de manera voluntaria y está totalmente consciente de las obligaciones de naturaleza contractual que ha adquirido. La definición de negocio jurídico son las declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones.
Dirán ustedes que esta definición es igual a la de la contratación civil, pero no es así. ¿Qué diferencia encontramos? En la contratación civil, el acuerdo de voluntades es de dos o más personas. En el negocio jurídico, la declaración de voluntad puede ser unilateral o bilateral. Cuando se refiere a que es unilateral, es cuando solo una persona manifiesta su voluntad de celebrar el negocio jurídico, lícito, consciente y libre. Por ejemplo, en un testamento es un negocio jurídico unilateral en el cual el testador manifiesta su voluntad para disponer de la transmisión de sus bienes para después de su muerte. Por supuesto, el testamento se lleva a cabo de manera consciente, libre, en el cual la persona tiene plena capacidad de sus facultades mentales y volitivas y manifiesta de manera intencionada en cada una de las cláusulas del testamento cuál es su voluntad de manera expresa, creando lo que es el testamento, transmitiendo para después de su muerte los bienes conforme a su voluntad y qué obligaciones incluso deja a sus herederos. Y de manera bilateral sería el negocio jurídico lícito, consciente y libre que se lleva a cabo en las diferentes contrataciones civiles, que se plasman en las diferentes contrataciones civiles. ¿Qué características tiene el negocio jurídico? La declaración de voluntad unilateral o bilateral. Los sujetos celebran el negocio jurídico con plena voluntad, sin presiones de ninguna naturaleza. Y las personas que expresan su voluntad de manera unilateral o bilateral son aquellas que tienen plena capacidad para dirigir su capacidad de ejercicio. No existe la posibilidad de declarar su voluntad solo en los casos de incapacidad absoluta, que fue la que lo vimos en Civil 1, cuando son aquellos casos de que la naturaleza priva a la persona de poder valerse por sí misma y a través de una declaratoria de interdicción tiene que ejercitar sus derechos y obligaciones a través de su representante legal. Cuando existen prohibiciones para la celebración de un negocio jurídico, también tenemos el caso de la prohibición del tutor para adquirir bienes del pupilo, la clase de incapacidad que tiene un heredero para recibir la herencia en aquellos casos en los cuales que ha sido declarado indigno. También la prohibición que tiene de celebrarse un negocio jurídico por parte del notario que ha llevado a cabo la elaboración de un testamento. También mencionamos los casos de los ministros de culto, de los médicos que han atendido al testador en el caso de que estaba enfermo, pues también son incapaces para suceder por testamento. En el caso del mandante, que no puede adquirir bienes
del mandatario que tiene prohibición de adquirir bienes que han pertenecido al mandante y que si lo llevara a cabo a través de él o alguno de sus familiares, pues acarrearía una nulidad y también una demanda de daños y perjuicios por disponer de los bienes del mandante sin su autorización y para beneficio propio. También nuestra ley, recordemos que el marido no puede comprar de la mujer, ni esta de aquel, de conformidad con el artículo 1792 del Código Civil. Por eso no podrían celebrar entre ellos un negocio jurídico. Lo que se da es adjudicación en pago de gananciales para poder establecer esa transferencia de bienes de un esposo a la esposa o de la esposa al esposo, pero no como una compraventa, sino como una adjudicación de gananciales. También no se puede comprar por sí o por interpósita persona en aquellos casos de haber sido administrador de los bienes, de depositarios judiciales, jueces, funcionarios, empleados, cuando se refieren a bienes objeto de expedientes donde han intervenido en su función. La intencionalidad. Perdón, aquí lo que me falta, que no hayan defectos que vicien o distorsionen la voluntad, que esa voluntad no esté viciada por dolo, error o violencia, que no exista simulación. ¿A qué se refiere esto? Cuando se manifiesta la voluntad en un negocio jurídico, no deben de existir aspectos que vicien el negocio jurídico, como el caso del dolo. El dolo, recordemos que es un acto antijurídico en el cual se está afectando de manera intencionada el negocio jurídico. O sea, cuando hay intención de causar un daño. En el caso del error, serían aquellos casos en los cuales por una equivocación, el contrato está afectado en su naturaleza. Por ejemplo, que en lugar de un contrato de mutuo, se haya celebrado un contrato de compraventa. Eso acarrearía la nulidad del negocio jurídico. O la violencia, cuando se afecta a la libertad del contratante a través del temor, de violencia física, violencia psicológica, en fin. Y también que no exista simulación, que no exista engaño en la celebración del negocio jurídico. La licitud del objeto, es decir, que la materia o sustancia del negocio jurídico esté siempre conforme a la ley, que exista licitud de la causa lícita y justa. ¿A qué se refiere este aspecto del objeto? Que definitivamente para la celebración de un negocio jurídico siempre debe llevarse a cabo de conformidad con la ley, de conformidad con lo que las normas legales establecen. Es decir, que el negocio esté siempre acorde a la materia o sustancia a la que se refiere. La libertad en la celebración del negocio. Debe existir libertad en la celebración del negocio jurídico.
Una vez observados los requisitos regulados en el Código Civil, deja un amplio margen a la libertad de las personas para que busquen unilateralmente o por acuerdo con otras los resultados jurídicos de creación, modificación, transmisión o extinción del derecho. Por ejemplo, si fuera un negocio jurídico unilateral, como en el caso de la elaboración de un testamento, primeramente debe ser cuidadoso el notario de que se cumplan todos los requisitos regulados en el Código Civil para que no sea declarado nulo en un testamento celebrado. Pero deja en libertad a la persona que está dando su testamento para que busque qué aspectos quiere dejar plasmados como condiciones para los beneficiarios del testamento, sus herederos o bien legatarios. O sea, el testador va a disponer libremente cuáles son sus disposiciones de última voluntad. Y dependiendo de ello, van a ser los resultados jurídicos que van a quedar plasmados en la creación de su testamento, cómo va a ser su transmisión o bien cuál podría ser la extinción del derecho de los herederos para la transmisión de los bienes si incumplen con las disposiciones testamentarias, por ejemplo. O sea que la libertad en la celebración del negocio jurídico, al cumplirse los requisitos legales, pueden el que va a celebrar el negocio jurídico disponer de su voluntad plasmada en ese negocio. ¿Qué limitaciones se tienen en la celebración del negocio jurídico? En primer lugar, cuando falte totalmente la capacidad del o los sujetos que declaran su voluntad. Aquí nuevamente me refiero al caso de incapacidad absoluta. Si existe incapacidad absoluta o alguna prohibición legal para la celebración del negocio jurídico, entonces esa definitivamente es la primera limitación que tiene la persona para celebrar el negocio. Y la segunda, cuando el objeto del negocio fuere contrario al orden público o normas prohibitivas expresas, o la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Respecto a esto, tenemos el artículo 1301 del Código Civil, que se refiere a los casos en los cuales puede declararse la nulidad del negocio jurídico. ¿Qué dice nuestra ley en el artículo 1301? Dice, hay nulidad absoluta de un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. ¿Qué pasa si se lleva a cabo un negocio jurídico contrario a las leyes, a las prohibiciones legales? Pues la causa sería aplicar el artículo 1301 y se declararía a través de un juicio ordinario la nulidad absoluta del negocio jurídico. Por ejemplo, que se lleve a cabo un negocio en el cual existió dolo, error o una simulación. Si esto es probado a través de un proceso judicial,
pues definitivamente la sentencia declarará la nulidad absoluta del negocio jurídico, como sería el caso en el cual la persona propietaria de un inmueble no fue el que verdaderamente firmó el contrato de compraventa y se demuestra a través de expertos que no es la firma de la persona, sino que fue falsificada la firma, y eso lo demuestran a través de técnicos especializados en el análisis de firmas. Con esto se establecería que el negocio celebrado fue contrario al orden público, a las normas prohibitivas expresas, no cumple los requisitos esenciales de su existencia, como es la voluntad del que transfiere la propiedad. Entonces, en esos casos existe limitación total para la celebración de un negocio jurídico. La intencionalidad es el ánimo deliberado o intencional de la o las partes en el negocio jurídico. Toda persona que negocia quiere, aún imprecisamente, provocar resultados jurídicos. Puede ignorar la nominación concreta del tipo de consecuencias vinculantes que quiere. Puede desconocer alguna de las implicaciones de su conducta, pero es evidente que tiene conciencia de la jurídica exigibilidad de las obligaciones que de su contrato han de nacer y por lo mismo contrata. Por ejemplo, un padre preocupado por la seguridad de su hija decide no transferir su casa a favor de ella hasta que él muera, sino que quiere en vida de una vez dejar a nombre de su hija la vivienda donde han vivido durante muchos años. Entonces, él dice, quiero pasar a nombre de mi hija la casa. ¿Y cómo lo puede hacer? Él no sabe si por contrato de compraventa o de qué manera le puede pasar la casa. Lo que sí sabe es su intención de transferir el derecho de propiedad a favor de su hija. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un contrato, pero no sabe él qué clase de contrato. De lo que está él muy consciente es de su intención de dejar asegurada la vivienda para su hija. Entonces, ¿qué sucede? El notario ante el cual él acude es el que tiene que cuidar la forma en que va a realizar el negocio jurídico ajustado totalmente a la norma. Entonces, ¿qué clase de contrato va a celebrar? ¿Compraventa o donación entre vivos? ¿Cuál de los dos contratos consideran ustedes que tendría que celebrarse? Pues definitivamente, como no hay un pago, una remuneración económica por la transferencia de la propiedad, esto corresponde a la contratación por donación entre vivos, no una compraventa, porque no hay un precio, un pago realizado por esa transferencia de propiedad. La figura correcta sería la contratación a través de donación entre vivos. Pero ese ejemplo se los pongo para conocer lo que es la intencionalidad.
La persona no conoce cuál es la nominación del tipo de contrato. Lo que sí sabe que es cuál es su intención hacia la otra persona. La producción de efectos legales. Toda declaración intencionada de voluntad que produce efectos de derecho resulta como exigencia ineludible que el negocio debe ser lícito y posible, pues no tendría sentido alguno admitir propósitos contrarios a la ley o humanamente irrealizables. Los efectos jurídicos. Como futuros notarios, deben de ser cuidadosos en conocer, en primer lugar, que esa intención de la declaración de voluntad manifestada para la celebración de un negocio jurídico exige ineludiblemente el cumplimiento de la ley para darle forma legal a ese negocio jurídico y la garantía de que la persona que los ha contratado confiando en su trabajo, en su cuidado profesional, en su conocimiento profesional, es que se va a cumplir a cabalidad con todos los requisitos legales para que su negocio jurídico tenga validez. Por ejemplo, si elaboran un testamento, que tenga el día y la hora de la celebración ese testamento. Que en cada una de las cláusulas se exprese que es la voluntad del testador, que cumpla con los requisitos de los testigos que están presentes a la hora de la celebración de un testamento abierto. ¿Por qué? Porque si se incumple con alguno de esos requisitos, causaría la nulidad de ese testamento. Al ser declarado nulo el testamento, la persona quedaría intestada y en consecuencia ya no se cumpliría la voluntad del testador porque queda nulo ese testamento. Entonces, por eso es muy importante que se cumpla a cabalidad con la ley para que ese negocio jurídico pueda surtir efectos cumpliendo la intención de la persona que lo ha celebrado. El ánimo deliberado de toda persona intensa o de toda persona a manifestar su intención en el negocio jurídico. Toda persona que negocie quiere aún imprecisamente provocar resultados jurídicos. Su resultado con el cual puedan exigirse obligaciones de un contrato que ha de nacer. Y toda declaración intencionada de voluntad que produce efectos de derecho resulta como exigencia ineludible que el negocio debe ser lícito y posible. No tendría razón de ser que se llevaran a cabo negocios jurídicos que no pueden ser realizados. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un negocio jurídico? El contrato, en primer lugar, necesariamente debe ser bilateral. Dos o más personas que declaran su voluntad. En cambio, en el negocio jurídico puede ser unilateral. El contrato recae siempre sobre bienes o servicios de naturaleza económica, transferibles, enajenables,
En cambio, en el negocio jurídico puede recaer sobre asuntos relativos al patrimonio ideal, como por ejemplo el testamento que hemos mencionado, sobre bienes no disponibles, no enajenable, es decir, ajeno al patrimonio material o dinerario. Puede incluso en un testamento disponer el testador que prohíbe que se negocie o se hipoteque o se venda un inmueble por el tiempo de 10 años, por ejemplo, un testamento condicional, ¿sí? Podría darse también el caso de que el negocio jurídico sea ajeno a un aspecto material o dinerario, como sería, por ejemplo, la celebración de un matrimonio, que no, definitivamente es prohibido que sea por aspectos económicos, dinerarios, porque eso sería contrario a los fines del matrimonio. Entonces, esa es la diferencia que encontramos respecto al negocio jurídico. Que el negocio jurídico puede ser que sea con un propósito económico o bien que no sea de carácter económico, sino que sea con aspectos más allá del aspecto material, como el caso del matrimonio o bien el de la adopción que mencionamos. El contrato recae siempre sobre bienes o servicios. Ahí sí, en el contrato siempre corresponde a bienes, a aspectos económicos. O sea que esas son las diferencias, pues, principales entre un contrato y un negocio jurídico. Buenas noches. ¿Se cansaron? No. No están No, licenciada. cansaditos. No, qué bueno. Ay, Qué sí, ma, licenciada. Buenas noches, qué licenciada. Qué bueno. buen té. ¿Cómo y entendieron bien lo que es el negocio jurídico? Cuéntenme. Sí, licenciada. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Puedo hablar, licenciada? Licenciada, una consulta. Sí, perdón. Ahorita les voy dando la palabra. A ver, Luis Cecilio, buenas noches. Le agradezco mucho ahí su paciencia para explicarnos las diapositivas y también preguntarle si podríamos tener también ese material tan valioso y Sí, poder con mucho gusto. acercarlos a nuestros. Claro que sí. Gracias, Es licenciada. de ustedes, Gracias. se trabaja para ustedes y por eso es que yo lo comparto, con mucho gusto, claro que sí. La señorita Gutiérrez, Rosita Gutiérrez. Sí, licenciada, una consulta. La nulidad de un negocio jurídico se puede dar, por ejemplo, en un testamento, se puede dar después de que la persona ya ha fallecido. Sí, mire, cuando hay un testamento, hay una declaración de última voluntad y tendría que haber cumplido en su totalidad todos los requisitos legales, ¿sí? Pero puede darse el caso que dentro de los herederos o alguien que haya sido desheredado impugne en la vía judicial un testamento, que lo impugne. Por supuesto, tendrá que decir los motivos y los medios de prueba en base a lo cual es la impugnación del testamento. Y por supuesto, se notifica al resto de herederos para que se manifiesten y después del periodo de prueba, pues se dicta la sentencia que en derecho corresponde en base a las pruebas aportadas, a la valoración de la prueba que se va a hacer, si se demostró o no se demostró qué vicios tenía el testamento. Por ejemplo, que haya sido coaccionado o amenazado el testador, obligado a testar a favor de determinada persona.
Si eso lo logran probar, o que la firma es falsa del testador, no era la firma realmente del testador, ¿verdad? Entonces, tiene que ser demostrado judicialmente en la búsqueda de la verdad para que se haga justicia, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Si se declara Bueno, no gracias. válido, si se declara no válido el testamento, entonces no surte efectos un proceso sucesorio. O si falsificaron la firma, pues hasta se certifica lo conducente al Ministerio Público, ¿verdad? Para la persecución penal contra la persona que ha cometido el delito. Ahí sería contra el licenciado, ¿verdad, licenciada? ¿Por la firma? Se va a establecer a través de un proceso judicial, por supuesto, también contra el notario por la falsedad, ¿verdad? Y Está también bien, si gracias. otra persona resultó involucrada ahí. Será el Ministerio Público el que ya se encargue de eso, ¿verdad? Pero sí, los jueces, para no cometer omisión de denuncia, certifican lo conducente al Ministerio Público. Sí. Gloria Leticia, buenas noches. ¿No quiere preguntar? No le escucho. Estimada licenciada, muy buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Me escucha, licenciada? Sí, con dificultad, pero sí le escucho. Licenciada, para verificar para verificar las firmas en caso de un testamento, esto Sí. se le llama un peritaje, Sí. lo debe realizar un perito en grafología. Sí. ¿Estoy bien, licenciada? Sí, dentro del proceso. En caso de una persona que hizo su testamento, pero no sabía escribir y solo puso su huella, entonces, ¿quién es el que verifica la huella, licenciada? Mire, en Guatemala es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es INACIF, ¿verdad? A través de INACIF se hacen todos esos estudios, ¿verdad? Por técnicos especializados. Los jueces, a la hora de haber una denuncia, si la persona tiene pues la certeza de plantear la demanda en base a los medios de prueba, tendrá su abogado que pedir el expertaje, ¿verdad? Y los jueces lo piden. Y así se establece. Pero a la hora de preparar una demanda, tiene que preparar sus medios de prueba. Me imagino, declaraciones testimoniales, si una persona no sabe leer y escribir, eso aparece en el registro en el RENAP. En fin, ¿verdad? Tendrá que ver qué medios de prueba tiene para poder plantear la demanda, ¿verdad? En nulidad del negocio jurídico y si le falsificaron la huella o con coacción, con intimidación, todo es probado. Civil es diferente a penal. En civil es derecho privado, todo a solicitud de parte. Según el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, tiene que ser demostrado. Y en base a la prueba aportada y valorada por el juez, se dicta la sentencia. En penal es de oficio la investigación que hace el Ministerio Público en base a una denuncia, en base a una querella, la persecución penal. Pero en lo que es derecho civil, es derecho privado, las partes tienen que demostrar sus pretensiones conforme el debido proceso, en los juicios correspondientes. Hugo Roberto Corado, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo para confirmar, ahí sí que la comprensión correcta de las diapositivas, el negocio jurídico solo tendría 3 características: declaración de voluntad, ya sea unilateral o bilateral, intencionalidad y la producción de efectos legales, ¿verdad? Por supuesto, la característica de la voluntad
de la intención de la persona que está plasmando el negocio jurídico y la producción de los efectos legales. Pero cada una de ellas es importante. Por ejemplo, la declaración de voluntad que expresa la persona que quiere celebrar el negocio jurídico. Pero esa persona que quiere celebrar el negocio jurídico tiene la capacidad para celebrar ese negocio jurídico. Eso lo tienen que aprender a determinarlo, pero correctamente. Por ejemplo, que fuera representante legal de una empresa, una sociedad anónima. Ustedes ya van a recibir derecho mercantil, entonces van a comprender un poquito más esto. El representante legal de una empresa tiene que tener su nombramiento, nombrado ese representante legal por la asamblea de socios de una empresa. Ese nombramiento tiene que estar inscrito en el registro mercantil. Tiene que tener la vigencia con la cual la asamblea de socios nombró ese representante legal y durante cuánto tiempo. Y la asamblea general de socios tiene que decir las facultades que le confiere a ese representante legal. Ese nombramiento tiene que aparecer inscrito en el registro mercantil. A la hora de celebrar, por ejemplo, una compraventa de un bien que está inscrito a nombre de esa empresa, por ejemplo, Inmobiliaria Los Andes, Sociedad Anónima, o sea, los terrenos, la notificación de esa colonia está inscrita en el Registro General de la Propiedad a nombre de la empresa. Entonces, el representante legal es el que tiene que transferir el derecho de propiedad a favor de las personas que han comprado en esa inmobiliaria. Pero el notario que va a hacer la escritura pública de transferencia del derecho de propiedad tiene que calificar si ese nombramiento ahí está facultado para vender los inmuebles de manera expresa. Tiene que quedar en ese nombramiento que tiene representante legal, que está autorizado por la asamblea para transferir el derecho de propiedad. Porque si no tiene las facultades, ¿es válido ese negocio jurídico? ¿Qué dicen ustedes? Si en el nombramiento no está facultado representante legal, ¿va a ser válido esa transferencia del derecho de propiedad? No es No válido, sería válido licenciada. porque No, licenciada, licenciada. No le Sería nulo ese negocio jurídico. Entonces, eso es muy importante. Otro ejemplo, que un papá tiene su hijo menor de edad y los abuelos le heredaron una casa. Ya se murieron los abuelos y está inscrito en el Registro General de la Propiedad a nombre del menor de edad. El papá quiere vender esa propiedad como es el representante legal del hijo y va con el notario para que ya negoció la propiedad con otra persona y le dice, mire, está a nombre de mi hijo, pero yo soy el papá porque él es menor de edad. Entonces hágame la escritura pública. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede hacerlo el papá como representante legal de su hijo menor de edad? No lo puede hacer, licenciada. no le es nulo. ¿Por qué no lo puede hacer? A ver, Magda. A ver, dígame, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Cómo es la pregunta, licenciada? A ver, un voluntario. Bien lo puede hacer, licenciada, ¿Ah? porque bien lo puede hacer porque él es el representante legal de él, porque él es incapaz hasta los 18. Así. Y lo puede hacer el padre, así nomás, por ser el representante legal de su hijo. No puede, porque él es el administrador de los bienes del menor. Sí. Sí, según dice que no se puede lucrar la persona representante con el del menor de edad, con los bienes que le fueron otorgados.
Sí, porque el padre no tiene la libre disposición de los bienes de sus hijos. No puede transferir el derecho de propiedad. Si lo hiciera sin autorización de un juez que por escrito, con una resolución judicial, le autoriza para vender la propiedad, por supuesto, ante ese juez tiene que demostrar la utilidad y necesidad de vender ese bien. Pero si no lo hace, no tiene la resolución judicial que le autoriza vender esa propiedad, un notario no puede hacer esa escritura. ¿Por qué? ¿Qué pasaría con esa escritura? Al no estar el padre facultado, no tiene la capacidad para poder vender bienes de sus hijos menores de edad porque no se lo han autorizado. El notario no puede hacer esa escritura. Porque si la hace, ¿qué pasa con esa escritura? Queda nula. Queda nula y no produce tiene efectos validez. legales. No cumpliría con las características del negocio jurídico, porque no surtiría los efectos legales, porque se elaboró esa escritura con prohibición legal. Por eso es que ustedes tienen que conocer bien lo que dicen las leyes, para no incurrir en responsabilidad. Cuando estudien su curso de Derecho Notarial van a ver lo importante que es la responsabilidad del notario en la celebración de los negocios jurídicos. Porque tienen que ser muy cuidadosos de no caer en actos ilícitos que perjudiquen el negocio jurídico. Porque si no lo hacen cumpliendo con los requisitos legales, incurren no solo en responsabilidad, sino que el negocio no surtiría efectos. Por ejemplo, que en un testamento no se ponga día y hora de celebración del testamento. ¿Qué pasaría con ese testamento? Es nulo también. Se declararía nulo ese testamento porque no cumple con los requisitos legales. Y si ya se murió el testador, por supuesto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se muere el testador? Pasa intestado los bienes del... Queda intestado y no se cumpliría con la voluntad del testador a la hora de la celebración del testamento. ¿Sí? Se quedaría intestado y intestado pertenecerían los bienes a todos los herederos del causante. ¿Por qué? Porque el notario no fue cuidadoso a la hora de elaborar ese testamento. No verificó que cumpliera a cabalidad con cada uno de los requisitos legales. Entonces, esto es, por eso ustedes tienen que estudiar bien, aprender bien, y cuando ustedes ya sean notarios, revisar su ley, revisar si el negocio no va a tener ningún problema. Evelyn, Gabriela, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Solo una duda. No le entendí al último mensaje, al último ejemplo que usted brindaba en cuestión a la diferencia de contrato y negocio jurídico respecto a la celebración de un matrimonio. ¿Este se toma como un contrato o como un negocio jurídico? Gracias. Si vamos a Derecho Civil 1, cuando ustedes estudiaron las teorías que se enseñan sobre el matrimonio, ¿cuál es la teoría que sigue la legislación de Guatemala? Es una institución, el matrimonio. Es una institución jurídica, dice el Código Civil. Sí. No es un contrato el matrimonio, ¿verdad? No es un contrato. ¿Qué diferencia hay entre un negocio jurídico y un contrato? El contrato puro y simple es para que se celebren servicios y negociaciones de carácter patrimonial. ¿La celebración de un matrimonio tiene fines económicos? Es cierto que en el acta de matrimonio se plasma qué régimen económico adoptan dentro del matrimonio,
pero eso no está dentro de los fines del matrimonio, ¿sí? Sino que los fines del matrimonio es unión de una mujer con un varón porque se aman, porque quieren vivir juntos, compartir el resto de su vida, trabajar juntos, luchar juntos, en fin, y se aman tanto que se casan por comunidad absoluta de bienes o por comunidades gananciales, ¿verdad? Y dice, lo tuyo es mío, lo mío es lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y hasta que la muerte nos separe. No se casan con la intención de que se van a divorciar al año, ¿verdad? O porque tienes determinado esposo. No, los fines del matrimonio que reconoce la ley no son con fines económicos. Lo que sucede en el negocio jurídico, que el negocio jurídico es más general que el contrato civil. El negocio jurídico puede ser celebrado de manera unilateral o bien bilateral. El negocio jurídico, por supuesto, sí comprende negociaciones de carácter lucrativa, pero también abarca, negociaciones de carácter que no es dinerario. Yo les puse de ejemplo el matrimonio. Se celebra un matrimonio, pero no es con ánimo de lucro. Se celebra una escritura de adopción. Cuando una persona adopta a un menor, no es para explotarlo, ¿verdad? Sino que es como hijo ya sea de una persona o de esposos, ¿sí? Se llevan a cabo negocios jurídicos que no son lucrativos. En cambio, el contrato civil sí tiene un aspecto económico, ya sea prestación de servicios o transferencias o negociaciones de carácter patrimonial. Esa es la diferencia. Pero sí, a través del negocio jurídico también se celebran de carácter patrimonial, pero ahí el contrato se incorpora al negocio jurídico que se celebra. ¿Quién sigue? Juan Gabriel Tebalán, buenas noches. Licenciada, buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, a la orden, para servirles. Muchas gracias ahí por darme el tiempo. Dándole seguimiento al tema del negocio jurídico, sí. Tengo entendido de que el negocio jurídico puede ser objeto de nulidad sí. Si tuviera vicio de consentimiento, falta de capacidad legal, sí. O es un objeto ilícito, ¿verdad? Sí. Y esto va a ser de forma absoluta. Pero también está la figura jurídica de la anulabilidad. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Entre anulabilidad y nulidad. Muy bien. La nulidad absoluta es, como usted dice, cuando hay violaciones totales a la ley. Cuando el que vendió el inmueble no era el propietario. ¿Sí? O sea, lo estafaron, hubo algo ilícito, algo doloso o simulación. Una persona se hizo pasar como la propietaria, pero no era la verdadera propietaria. ¿Sí? Entonces, cuando hay vicios del consentimiento, vicios en la manifestación de voluntad, vendió algo ilícito, algo que no le pertenecía, lo vendió, no era el verdadero propietario del bien. Ahí hay nulidad absoluta del bien. La anulabilidad es cuando es algo relativo. Por ejemplo, negociaron un carro marca Toyota, color rojo. Ese fue lo que se negoció para la venta. Ahí estuvieron de acuerdo las dos partes en el negocio jurídico. Pero resulta que a la hora de entregar el vehículo, es un carro Toyota, sí, el modelo que habían hablado, pero no es rojo, era Corinto.
en lugar de rojo. Entonces, es relativo el problema que tiene el negocio jurídico. Entonces, puede ser que el comprador esté de acuerdo en aceptarlo de color corinto. Pero si no está de acuerdo, si por fuerza lo quería rojo, entonces sí se anula el negocio jurídico y le tiene que devolver su dinero porque no está a cabalidad como lo habían acordado. Entonces es relativo el negocio, ¿verdad? Pero eso se los voy a dar en un punto más adelante, pero es para contestar la pregunta del compañero. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Hugo Roberto, buenas noches. Ya le había dado la palabra, ¿verdad? Ah, sí. Y ahora es segunda vez. Bueno, segunda no vez. tenga pena, dígame. No, sí era muy relacionado a lo que preguntó el compañero, ¿verdad? En cuanto al negocio que es anulable. Estoy leyendo el 1303 que establece que el negocio jurídico es anulable por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Y el 1304 establece que se pueden revalidar, o sea, digamos, en otras palabras, arreglar, ¿verdad? Para que produzca los efectos. Depende de lo que convenga, ¿verdad? Por el ejemplo que le estoy poniendo, ¿verdad? Si la persona dice, bueno, no me van a dar lo que yo había pedido, pero lo que cambió es el color, no me perjudicaba. Y acepta el negocio. Pero cuando sí afecta, por ejemplo, la capacidad de las partes, que el que vendió no era el propietario, ahí sí es una nulidad absoluta. Que el inmueble que vendió no tenía hipotecas, el acreedor lo tiene como garantía, entonces no lo pueden inscribir en el registro general de la propiedad porque el acreedor tiene protegido el bien. Entonces, cuando hay errores, cuando se ha faltado a la verdad, cuando hay vicios en la negociación, incluso vicios dolosos, ahí no se puede. Entonces, sí es una nulidad absoluta. Ailín Gabriela, pero eso es un punto más adelante del programa que les tengo que hablar de las nulidades, ¿verdad? Ailín Gabriela. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, yo tal vez me salga un poquito del tema de lo que usted está hablando. Quería saber si le podría hacer una pregunta fuera fuera de lo que estamos hablando. Sí, pues sí, la puedo contestar con mucho gusto. Estoy para servirles. Gracias. Es que yo escuché que usted mencionó intestado. Sí. Y pues yo quería saber en qué artículo, perdón, encuentro la renuncia de derechos hereditarios. ¿En el Código Civil o en qué código? Perdón. En el libro 3 del Código Civil está todo lo relativo a la sucesión hereditaria. ¿Sí? En el libro 3 del Código Civil. Ahí le habla tanto de lo testamentario como de lo intestado. Por supuesto, la sucesión hereditaria, el que es heredero de manera intestada, tiene un derecho. ¿Por qué es su derecho? Por filiación, ya sea porque era su papá, su mamá, su hermano, en fin, depende el grado de cercanía. El más cercano es el que hereda, ¿verdad? Pero es un derecho al cual, por supuesto, pueden renunciar. ¿Sí? Si renuncia al derecho, pero por supuesto lo puede hacer de manera expresa para que dentro del trámite del proceso sucesorio, a la hora de la celebración de la Junta de Herederos, ahí se manifieste si ya renunció a la parte de la herencia que le correspondía y a favor de quién, ¿verdad? Bueno. Gracias, para servirle, Esdras, estaba preguntando. Sí, licenciada, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Fíjese que con respecto a los documentos de donación, fíjese que yo me he topado, bueno, me topé con un caso sobre una donación que hicieron, pero el licenciado al momento de realizar
la redacción del documento de donación. Son 3 diferentes propiedades y en las 3 diferentes propiedades van diferentes direcciones, pero él puso las mismas. Y en este caso el licenciado pues ya falleció. Y en este caso pues no sé qué es lo que puede proceder en ese caso, o si es nula la ¿Y lo donación. registraron en el Registro General de la Propiedad? Solo Porque uno que las fue real. escrituras públicas se registran en el Registro de la Propiedad. Ajá. La que correspondía con la dirección correcta, pues sí se le registró, pero las otras no tuvieron resolución, ¿va? Porque como estaba incorrecta la dirección. Lo rechazó registro. Sí, pero como ahora ya no hay prácticamente que reclamarle al licenciado si está fallecido. Mire, si se hubieran dado cuenta, no leyeron el documento cuando se los entregó el licenciado. Si se hubieran dado cuenta, estando en vida el donante, se hubiera podido resolver a través de una ampliación de esa escritura pública. Pero no leyeron cuando se los entregó el notario. Entonces no se dieron cuenta del error. Y ya muerto ya no se puede. Entonces quedó para el proceso sucesorio lo que no pudieron inscribir. Sí, porque no está Por ni el eso licenciado. se leen los documentos todo tienen que leerlo. Ustedes en derecho todo lo tienen que leer. Todos los documentos se leen. Si ustedes son parte interesada. No lo leyeron, no lo leyeron. Sí, y si no está, cuando el Registro General de la Propiedad rechaza una inscripción registral y pone la anotación por qué motivo lo rechazó. Entonces, en notariado les van a enseñar que si hay un error como el que usted me está explicando, lo que debieron de hacer es inmediatamente que el notario hiciera una escritura de ampliación, pero tenía que nuevamente comparecer el donante y aclarar el error. Y con eso lo hubieran inscrito en el Registro General de la Propiedad. Sí, porque ahora ya no está ni el donante ni el licenciado. Entonces, pero tenía un error. Y ese error no es subsanable, sino solo en vida del donante. Muy bien, muchas gracias. Lo podía hacer otro notario, pero en vida del donante hacer la ampliación de esa escritura. La pudo hacer otro notario, pero tenía que estar vivo. Ya ven, es un ejemplo que está poniendo Esdras de la importancia y la responsabilidad que tiene un notario para cuando están en el ejercicio profesional. Por eso tienen que revisar. Las escrituras no se hacen a la carrera, sino que se hace una minuta antes y revisa detenidamente que no tenga errores el nombre, que no tenga faltas de ortografía. La ortografía es sumamente importante, que se entienda, que exista claridad en la escritura, que se cumpla con todos los requisitos que establece el Código Notariado y que no se elabore un negocio jurídico con prohibiciones legales. Si había capacidad, si se identificó correctamente, en fin, ser cuidadosos en el trabajo que se realiza. ¿Por qué? Porque eso afecta los efectos legales del negocio jurídico que se celebró. Por eso le puse características, declaración de voluntad, unilateral o bilateral, dependiendo del negocio jurídico. La intencionalidad, porque a nadie se le puede forzar a llevar a cabo un negocio jurídico. Nadie. Tienes una manifestación de voluntad total. Por ejemplo, a alguien no se le puede obligar a contraer matrimonio si no lo desea la persona. No la pueden obligar. Y si la obligaron, ese matrimonio puede ser inmediatamente anulable porque se llevó a cabo sin voluntad de uno de los contrayentes.
Y por supuesto los efectos jurídicos, ¿verdad? Si el inmueble del cual se hizo una compraventa, se hizo la escritura y se guardó en una gaveta, no se llegó a inscribir al Registro General de la Propiedad, puede ser que se muera la persona que le había vendido y entonces los herederos van a incorporar ese bien dentro de los bienes del causante y van a llevar a cabo el proceso sucesorio incluyendo esa propiedad. Porque como no había inscrito en el registro la transferencia de la propiedad, entonces no va a surtir efectos esa escritura pública que se guardó en la gaveta, ¿verdad? Entonces es muy delicado todo este trabajo, es una profesión hermosa. Yo le doy gracias a Dios que me dio esta profesión, pero sí quiere responsabilidad y ser muy cuidadosos en los negocios jurídicos que ponen a su cargo realizar. Porque los errores tienen sus efectos y perjudican, por supuesto, a la persona que confió en el profesional a quien le encomendó el trabajo de la realización de la escritura pública, en el cual quisieron plasmar un negocio. ¿Verdad? ¿Qué otra pregunta hay? Pregunten, estoy a la orden. Gracias, licenciada. ¿Sí? Ya no hay preguntas. Bueno, entonces con todo gusto vamos a estar el próximo jueves viendo lo que es la clasificación del negocio jurídico. Muchas gracias y que tengan muy feliz noche. Feliz noche, licenciada.